Maravilla. A ver, ahí veíamos un Darín en esa película, un personaje, ¿no? Que lo mostrás de arranque, viene hablando con un sin manos por la calle, muy metido en sus negocios, que finalmente termina también teniendo su parte sensible. En El mismo amor, la misma lluvia era un chantún también sensiblero, que lloraba viendo cine. Lo que quiero preguntarte es cómo componés vos, o el borrachín de Sandoval, el Franchella del Secreto de sus ojos. Cuando los compones, ¿hay algo que charles con ellos? Mira, este tipo es un obsesivo, mueve mucho las manos cuando habla, es un fracasado eterno, renguea un poquito. Es parte de la creación del personaje, ¿no? Que ahí también... se mete el director. Sí, no, obviamente, y mucho el actor también. Componen juntos. Exactamente, sí. Yo, ahí, por un lado está el look exterior, o sea, cómo se viste, cómo el pelo. En el caso, por ejemplo, bueno, en el caso de Guillermo fue un cambio que mucha gente no se daba cuenta hasta entrada a la película bastante de qué será Guillermo. Incluso pasaba cuando estábamos filmando en Tribunales que él se iba a tomar un café como Sandoval. Como Sandoval a Petit Colón, y para tener la experiencia de que no lo reconozca nadie, ni el mozo, que era... ¿Te imaginás que para Guillermo es una... ser anónimo, entrar a un bar y que no lo mire la gente es una experiencia extraña y era rara, ¿viste? Me decía, es una cosa rara. Eso se habla, obviamente, se habla con los actores y yo te diría y también hay una tercera persona muy importante en esto, que es, en mi caso es una mujer, que es la diseñadora de vestuario, ¿no? Que claro. En mi caso Cecilia Monti. Porque son las tres cosas que componen al personaje, ¿no? Sí, eso es como con esa trica se forma totalmente al personaje. Vos empezás de chiquito escribiendo y hoy escribís. Te leí o te escuché hablar de la incubación inconsciente, que me encantó. Campanella dice, cuando no se nos ocurren más ideas porque nos frenamos, porque nos quedamos, pongámonos a hacer otra cosa. Sí. Que una parte de nuestra cabeza va a seguir buscando la idea, aún haciendo otra cosa. ¿Es algo así? Sí, es un concepto, la verdad, que tan real y tan excelente que me hubiera encantado que se me hubiera ocurrido a mí, pero yo lo leí también. Ah, también lo leí. Yo también lo leí en un lado. No, pero es absolutamente así. Cuando uno piensa que va manejando y dice, uy, se me acaba de ocurrir una idea, en realidad no es que una idea se acaba de formar de la nada en la cabeza, es que hubo algún germen de esa idea que ocurrió antes y el cerebro siguió laburando en esa idea y cuando la termina y la labura y está lista para presentar, te la tira a vos, al consciente. No, absolutamente creo en eso. Creo también que hay que sentarse, ¿no? Que en realidad las mejores ideas ocurren cuando uno está laburando. Hay otra frase que tampoco es mía, que creo que es algo así como... cada vez que tengo un arranque de inspiración me encuentra trabajando. Algo así era, que es verdad también. Pero es verdad que hay momentos en que uno la piensa demasiado, y viste que llegás al momento en que ninguna cosa te gusta. Sí, de tantas ideas. De tantas ideas que tenés, al final no te gusta nada, es como que uno está enojado con el proyecto, con la idea y qué sé yo, y en ese caso lo mejor es tomarse un descanso, aunque sea de días, trabajar en otra cosa, ver películas, leer o lo que sea, sí, creo que el inconsciente sigue laburando, sigue incubando. Bueno, le buscaste una vuelta fabulosa a Franchella en ese Sandoval borrachín y en esta especie de perdedor simpático que vimos en El hombre de tu vida, que ahora viene una segunda parte, ¿no? Viene la segunda temporada, sí. No, El hombre de tu vida para mí fue una cosa fabulosa, ¿no? Fue muy agotador para todos, es un programa que demanda muchas horas de trabajo y mucho trabajo de guión, junto con... La tele tiene más cosas de trabajo físico que el cine, ¿no? De esfuerzo físico en el sentido que se trabaja, claro, se trabaja más rápido, los tiempos se aceleran, entonces la producción es más compleja en ese sentido. Pero además la cosa de guión, que junto con Marcela Guerti y Pamela Rementería armamos como un equipo con otros guionistas también, cada capítulo tiene casi un equipo distinto de guionistas, y nosotros tres como que dirigíamos el equipo.
Y eso fue lo más trabajoso, porque son guiones que están trabajados durante, te digo que cada uno tiene un trabajo de 3 meses, ¿viste? De guión, cosa Sí, que sí, en televisión es muy inusual. Claro. Y después la satisfacción de ver a estos monstruos, a Guillermo, a Mercedes, a Beto, e incluso los actores que para el público son más nuevos, ¿no? Como Tupac, que hace el hijo, Claro. o Malena Pichot, o las invitadas, o en uno de los casos el invitado de la semana, o los invitados, no, un par, es realmente maravilloso. Pero esos duelos actorales entre Guillermo, Mercedes y Beto creo que son una cosa que va a ser muy difícil volver a juntar en la televisión. Son esos elencos con magia. Tarantino dice que elige primero 12 canciones y después ve qué película, probablemente mienta, pero digo, vale la pena. Casi el mejor guión de Tarantino es el de su propia carrera, el que cuenta sobre su propia carrera. ¿No? Pero ¿y vos con la música qué hacemos? ¿Ahí lo delegás? No. Yo en la música me meto mucho. Trabajo con Emilio Kauderer, que es siempre que puedo, es mi elección. Sí. La verdad que tenemos una comunión muy, muy fuerte, trabajamos mucho, tenemos muchas referencias, vamos llegando a la melodía. Nos gusta ir primero por la música antes de... no una música aplicada a tal escena, sino como primero encontrar la melodía, ¿no? Primero encontrar la música, después ver la cuestión de tiempos y todo eso. Incluso empezamos a trabajar en El secreto de sus ojos, empezamos a trabajar en la etapa de guión. O sea, yo le mandé el guión y ahí empezamos a pensar músicas. Generalmente el músico empieza a trabajar cuando está terminada la película, ¿viste? Cuando ve un montaje. Santaolalla me decía que ha trabajado con una parte del guión. Claro, a veces también, música. Claro, eso es lo ideal. Para gente como Gustavo Santaolalla o como Emilio, o gente que es muy fuerte en la inspiración y que uno ya sabe que va a ser el músico, porque a veces no se da así, a veces el músico todavía lo estás buscando mientras estás filmando. Pero cuando uno ya sabe, es genial, porque son tipos que pueden hacer una música que te inspire cosas para la película. ¿Te tienta filmar la vida de un personaje histórico? Bueno, el año pasado hicimos, no fue hace 2 años ya, ya pasa el tiempo rápido, ¿no? Sí. ¿Viste cuando uno dice el otro día y después se da cuenta que fue hace 5 años? ¿viste? Sí. Hicimos Belgrano, que fue un poco lidiarnos meternos con un personaje histórico. Lo que pasa es que per se, o sea, el concepto de que sea porque es un personaje histórico, no, prefiero que no. En realidad me gusta más hablar de gente común, que no ha tenido relevancia. Bien. Pero hay casos como el de Belgrano en el que uno encuentra el punto de contacto con el hombre común en una circunstancia extraordinaria, más que el de un hombre extraordinario. Y ahí es donde me puedo enganchar también como creador. Hay 2 o 3 directores, Juan José, que veas y digas, ¿qué? ¿Cómo pudo haber? ¿De la historia o de ahora? De siempre. De la historia, sí, Capra, Frank Capra, Ernst Lubitsch, el mejor director de comedias para mí de la historia, Billy Wilder, Orson Welles, Bob Fosse, Ettore Scola, Fellini, Monicelli, Risi, estos últimos 2 con unos picos y valles, picos altísimos y valles profundísimos, y a veces en el mismo año y en la misma película, pero momentos que vos decís, ¿cómo se les ocurrió esto? ¡Qué envidia! Esos como directores, como cuerpo de trabajo, ¿no? Y después también hay cosas como, qué sé yo, Michael Curtiz es el director de Casablanca. Particularmente no es un director que uno diga toda su obra me encanta, pero te manda un Casablanca y decís cómo, ¿viste? ¿Cómo pasó, ¿no? Así que está también cosas de ciertos directores, algunas cosas. Qué bárbaro lo de Orson Welles a los 20 y pico, hizo Ciudadano, ¿qué edad tenía? 24. Eso es inspiración, ¿no? No, él estuvo encerrado 1 año viendo películas antes de dirigir eso. Él, es de la RKO la película, si no me equivoco, y le dieron toda su filmoteca para que mire, porque él venía de la radio, del radioteatro. Sí, claro. ¿Te acordás la anécdota de la invasión de la Guerra de los Mundos? Claro, que la gente se creyó que dicen que se suicidaban. Claro.
cuando lo contratan para hacer esta película con todo su elenco, que era trae todo el elenco del radioteatro, él está encerrado un año, incluso rescata muchas de las cosas que se ven como creaciones en cuanto a la fotografía, profundidad de campo, bueno, cosas técnicas, cosas visuales del Ciudadano, en realidad son cosas que él rescata del cine mudo, que el sonoro había dejado de hacer. Mira, qué bárbaro. ¿Llamaste alguna vez a algún crítico para decirle, flaco, o te lo cruzaste en otro estreno, flaco, no entendiste nada porque te pareció que la crítica era como de otra película? Yo sé que vos sos relajado con eso, pero no, una vez sí, a un crítico que no voy a mencionar le escribí un mail. Pensé que era un amigo y fue una crítica que yo considero que era no un amigo. Entonces, como regodeándose en que era mala la película, según él. No fue con ninguna película argentina, lo hice una vez sola, justamente porque pensé que porque era alguien con quien tenía amistad. Claro. Si no es alguien con el que tengo amistad, es su trabajo, es su libertad, uno puede estar de acuerdo o no, pero hay que bancársela. Trato de no generar debate, además, porque en definitiva a mí no me beneficia y a él lo puede beneficiar. ¿Para qué voy a hacer eso? La ventaja de este tipo de notas es que yo no quiero ser director de cine ni soy un director de cine frustrado, entonces, porque a veces lidian con eso, ¿no? Con tipos que por ahí quisieron hacer cine y no pudieron y ahora escriben de eso. A veces sí, pero a veces no. A veces es gente que tiene ya desde su comienzo tiene predisposición al análisis, a la teoría y les gusta ser crítico. Yo he aprendido mucho de libros de teóricos. Generalmente un libro sobre teoría del cine o sobre tal director o el análisis del trabajo de tal director o qué sé yo, se escribe con amor hacia lo que escriben. Entonces muchas veces de esos libros, nadie va a escribir un libro sobre, digamos, Orson Welles si no le gusta Orson Welles, ¿no? Digamos, o sobre cualquiera. Entonces, de esos tipos de análisis uno aprende. Y aprende a ver por ahí cosas que no le gustaron, verlas de otra manera y decir, teniendo este pequeño código, esta llave, la vivo de otra manera la película. De una crítica mala, yo no creo que nadie pueda aprender nada. Bueno, siempre está el debate si tiene que haber crítica de películas, digo. No, pues, qué sé yo, como guía para el espectador, ¿no? Me parece que esa es la función, me parece. ¿Y cómo viene la experiencia de Metegol, que así lo vamos a conocer acá, la película animada, que creo que en España va a tener otro nombre porque nos llaman así al Metegol? Creo que es una película ya estamos jugando con eso, que no hay dos países de habla hispana que tengan el mismo nombre para el Metegol. No. Metegol, creo que en Chile es Tacataca, Futbolito, Futbolín. Creo que en España es Futbolín. Futbolín es en España, sí. Así que estamos ya jugando juntamente como elija tu país, conectar el país con el nombre. Para nosotros era Metegol. Y está inspirado en un cuento de... Está inspirada en un cuento de Fontana Rosa. Digo inspirada porque en realidad el cuento es uno de... a veces Fontana Rosa contaba toda una historia en los cuentos y este era un monólogo. Es un monólogo de un jugador de fútbol que a medida que va avanzando el monólogo vas encontrando cosas raras, como que el tipo dice, me acuerdo de aquel sábado que metimos 137 goles. O sea, vas viendo cosas raras hasta que te das cuenta que es un jugador de Metegol el que habla. Y bueno, como es con ese punto de partida genial, hicimos esta película que costó bastante encontrar toda la historia, toda la aventura, ¿no? Animada, sí. La idea es hacer una cosa de alto nivel. ¿Conocemos a algunos de los que ponen la voz? Sí. Conocemos a Pablo Rago, a Fabián Llanol, a Miguel Ángel Rodríguez, al Negro Fontova, David Mazajnik, Diego Ramos, Marcos Musto, que hace una pequeña aparición, y después muchos grandes actores que por ahí no son nombres tan conocidos, pero que están buenísimos. O sea, realmente hubo un casting por la voz, no por el nombre. Bueno, me nombraste a Pablo Rago, otro que le encontraste un lugar que por ahí no se le conocía. Digo, yo no sé cómo haces para detectar. ¿Vos por ahí lo viste en la tele o en alguna película? No, yo sabes que a mí me sorprende. No es la primera vez que escucho eso a raíz de Vientos de Agua. Claro, yo a Pablo no lo había visto en televisión. A veces tenemos mucha dificultad en separar al actor del material.
con el que lidia. Claro. Entonces a veces cuando en una novela o en una tira donde el material por ahí no es tan bueno o lo que tiene de bueno es porque lo rema el actor, es fácil a veces juzgar al actor, ¿viste? Además Pablo empezó de chico y por ahí cargó durante un tiempo con la mochila que cargan todos los actores infantiles cuando hacen la transición a adultos, ¿no? Ya. Que tienen que volver a probarse, digamos, ¿no? Pero yo a Pablo lo conocía de teatro, lo había visto en La Prueba, lo había visto en Hombre y Superhombre, que era una obra de Bernard Shaw que había dirigido Norma Leandro en San Martín, y me parecía un actor... sí. Cosa que todavía me parece, sí, ¿no? Sí. Digo, pero me parecía un actor descomunal con una... a mí lo que me gusta mucho en un actor es cuando puede hacer una cosa de comedia, cuando puede hacer una cosa de drama, cuando puede ser algo muy estilizado, pero que parezca que es absolutamente real de todos los días, que no veas ningún hilo de actuación. No es fácil eso, no es fácil eso. Incluso hay muchas escuelas de actuación que hablan, ¿viste? En nuestro país hay toda una escuela de comedia que tiende a la farsa y a la sobreactuación, Sí. al exacerbar, al ir para arriba, Sí. al hacerse el payaso. Sí. Y a mí me tira más la otra escuela, ¿no? Lo que demuestran Beto, Guillermo y Mercedes en Coso, en las películas Ricardo, Eduardo Blanco, Valeria Bertuccelli y otros actores con los que trabajé que son como que actúan la emoción del momento, pero hay una vueltita de tuerca, no es absolutamente documental, ¿viste? Pensaba cuando nombrabas lo del monólogo trasladado a una película. Qué trabajo a veces hasta frustrante, porque por ahí no lo puede resolver nunca, para el director. Transmitir la idea del libro, digamos, por ejemplo, hay un momento de la historia en donde el tipo se entera de algo importante por una carta. Sí. ¿Cómo hacemos? Porque vos no lo vas a poder contar así en la película. No vas a tener forma de relatar lo que en el libro son por ahí 10 páginas. Especialmente cuando se ve venir lo que... O sea, vos ya sabés que ese momento, en algún momento la película tiene que estar, es darse cuenta. Yo hay una cosa que no es de una película mía, pero que me pareció un momento, una combinación de actuación o dirección, uno nunca sabrá cuál es la interna ahí, si es Ricardo o Borenstein, pero en un cuento chino, una película que a mí me gustó mucho, hay una escena en la que pucha, no la quiero arruinar para los que no la vieron. Bueno, hay una escena en la que Ricardo se entera de algo de este chino, que uno como audiencia lo sabe desde el comienzo de la película. Claro. Y es una gran casualidad, es como una gran casualidad sobre la que gira toda la película. Ok. Las casualidades es lo peor para actuar en el cine, es casi como veneno de guión, ¿viste? Que se resuelva algo por casualidad. Acá está muy bien porque la casualidad es lo que gatilla. Claro. Pero la actuación que hace Ricardo cuando se entera de esto, que en un momento, yo no sé, por ahí la gente que no trabaja en cine no se da cuenta de lo difícil que es vender ese momento. La verdad que era para ponerse de pie y aplaudir. Fue una cosa que te vendió que este momento que era muy difícil de vender era absolutamente creíble. Y la verdad que tanto director como actor ahí se pasaron. Muy bien. ¿Me das otro minuto? Vámonos. Ya volvemos.